y espero alcanzar a subir este video, porque la prueba es el viernes, y aquí compartió. Bien. Ya, vamos a empezar por acá. Entonces tenemos, vamos a ver la página 308. Ujú. Vamos a empezar por la página 308. Yo ya tenía lente delgado. Sí, todavía me falta. Esta debe ser. Déjeme ver si esta es la página que andaba buscando. La 311. Bueno, vamos a empezar por esto, ¿eh? Lo vamos a resolver, aunque aquí está resuelto, y dice una capa de aceite de N igual 1,45 de índice de refracción flota sobre agua de 1,33. Un rayo de luz brilla, o sea, un rayo luminoso llega e incide en el aceite desde el aire con un ángulo de 30 grados. Encuentre el ángulo que el rayo hace en el agua. Entonces, yo me voy a ir a la pizarrita y vamos a ver ahí cómo podemos resolver esto. Y a mano alzada nomás, no, no lo vamos a poner mucho. A ver, esto. Ya. Eh, ahí. Esta vamos a suponer que es la película de aceite. Ni ya se ve muy feo, ¿no es cierto? Se ve Se ve bien, profe, se feísimo. entiende. Profe, dele nomás. Sí, sí, ¿qué pasa? Que mira cómo está de feo eso, esa raya. Llega a dar vergüenza. ¿Qué le pasa a esto? Está un poco chúcaro esta pizarra. Oye, ya, ahora sí. Esto lo vamos a dejar acá abajo. Quédate acá abajo, hombre. Algo le pasa a esto. Uy, qué horror. Ya, ya debía haber se activado esto. Después de un rato empieza a trabajar bien. Este falla, no sé de qué es lo que es. Me da la impresión de que puede ser de internet. Y ahí está mejorando. Eso es. Ya. Bueno, la idea en este ejercicio es la siguiente, que tenemos una superficie compuesta de aceite sobre el agua. Vamos a suponer que el aceite es así de grande y el resto agua hacia abajo. ¿Mm? De manera de que acá tenemos aire
acá aceite y este es agua. Y entonces lo que ocurre es que un rayo luminoso incide acá respecto de la normal. Y obviamente que va a ser desviado y vamos a suponer que aparece por acá. Entonces voy a poner dos normales. Dice que el rayo luminoso incide acá con un ángulo de 40 grados. Lo voy a poner con rojo y ahí está el rayo. Y el ángulo es de 40 grados. En refracción, este vale n igual a 1. Este es 1,45 me parece, si mal no recuerdo. Y este es, el n es 1,33. De manera que la luz va a pasar del aire al aceite y va a sufrir una desviación que la voy a rayar con esto. Ya, este rayo luminoso va a sufrir una desviación ahí y va a seguir hacia abajo. Y después, este rayo va a salir con un ángulo. No sabemos con qué ángulo va a salir. Lo voy a poner así nomás, el rayo reflejado. Bien. De manera de que la luz, al pasar de un medio a otro, por la ley de Snell sufre ese cambio de dirección, y cuando pasa del aceite al agua también sufre ese cambio de desviación. Entonces la idea es que averigüemos cuánto vale este ángulo. Llamémosle alfa este. Bueno, no le voy a poner tanto color a esto, pero esto se supone que es un material que es aceite. Ya, para distinguirlo del otro medio, que es el aire y el agua. Entonces, una manera de resolver esto es la siguiente. Si incide respecto de la normal con un ángulo de 40 grados, a este ángulo le voy a llamar θ. ¿Ok? Entonces, voy a poner así. N1, ¿no es cierto?, que es este medio, pasa al otro, pero N1 seno de θ es igual a N2 este es θ sub 1 y este es θ sub 2. Bien, entonces sabemos que incide en el aire, por tanto este valor del medio donde incide es 1, según lo que nosotros tenemos ahí. Así que esto es seno de 40, porque está multiplicado por 1, igual a N2, que es 1,45, que es el índice de este medio del aceite. Acá hay un signo igual. Y eso multiplicado por seno de θ, que no sabemos cuánto vale. Y que obviamente lo podríamos averiguar inmediatamente. Si ustedes quieren, lo hacemos al tiro. Vemos, por ejemplo, que si yo despejo este ángulo de acá,
ese ángulo teta se puede obtener como el seno a la menos 1, seno a la menos 1 de seno de 40 grados partido por 1,45. De esa manera obtenemos ese ángulo teta. Ahora, ¿por qué? Porque este pasa dividiendo para allá. Y para despejar, voy a escribir eso, a lo mejor después. Primero se pasa dividiendo el 1,45 y eso me queda seno de 40 grados dividido por 1,45. ¿Y cómo despejamos el ángulo? Con el inverso de la función. Así es que ustedes con la calculadora hagan eso y yo también lo voy a hacer. Vamos a ver cuánto nos da. Si alguien lo ha hecho ya, por favor dígame. Inverso seno, Profe, a mí me paréntesis, dio 26,31. No sé si está bien. ya. Voy a aceptarlo. 26,31 grados. Ya, otra persona más. Profe, a mí también. Ah, entonces ya está bueno. Y 26,31 grados, tienen toda la razón. Entonces ese ángulo es de 26,31. Como esta normal es paralela a esa normal, estos ángulos resultan ser los mismos. Este ángulo es teta. Es decir, si este ángulo es 26,31, este ángulo alterno interno con ese también es 26,31. Y ahora lo que se hace es aplicar la ley de Snell entre estos dos. Y aplicar la ley de Snell entre ellos dos es bien sencillo porque ahora la luz incide en el aceite y se refracta en el agua. Así que usamos esa ley de Snell ahí y decimos que 1,45, que es el índice de donde incide con un ángulo de 26,31 grados, ¿no es verdad? Y eso va a ser igual a lo que ocurre en el agua. El índice es 1,33 seno de alfa, que es el ángulo que nosotros andamos buscando. Por tanto, esto implica que, voy a poner así, que alfa es el seno a la menos 1 de todo este choclo de acá. Vamos a pasar para allá. Nos va a quedar 1,45 por seno de 26,31 y dividido por 1,33. Y ahí nos va a dar el ángulo alfa. Ahí ya tenemos el primer ejercicio. Saquen ese valor, por favor, para ver cuánto da. 28,895. A mí me dio lo mismo, profe. 28,89. Hoy están muy bien ustedes para la prueba, hombre. Están excelentes. Ya. Ya, ¿para qué le vamos a dar más duro a eso? Le podemos hacer otras preguntas, pero no, yo creo que si saben eso ya están bien. Y estábamos en la página, déjame ver, 311. 311. Ese está en la página de... ¿Y qué ejercicio era? $37,6. Ah, ya. Eso está listo. Ya. Vamos a la página 308. ¿Dónde está la 308? Ahí estaríamos. Vamos a demorar un poquito acá, pero vamos a buscar los ejercicios que hay. 310.
Y esta debe ser, porque ahí lo señalé. Este debe ser la 308. 308. Ahí está. Dice, ¿a qué distancia enfrente de un espejo esférico cóncavo de 36 centímetros de radio se debe colocar un objeto para formar una imagen real? Real de 1/9 de su tamaño. Real. Una de las cosas interesantes acá. Una imagen de 1/9 de su tamaño. Entonces, vamos a ver cómo es que planteamos eso. El espejo es cóncavo. Entonces, lo vamos a intentar acá. Y esto lo vamos a poner número 2. Y ya arreglamos un poco esto. Entonces esto lo vamos a hacer acá. Este va a ser el eje óptico. Y enseguida dibujamos un espejo cóncavo. El cóncavo tiene la parte de espejo, está detrás de esta. Yo cuando le hago así significa que esto es opaco y el espejo está por acá adelante. Entonces, ¿dónde está el problema? Este parece que, claro, dice qué distancia enfrente de un espejo esférico cóncavo de 36 centímetros de radio. ¿Qué es lo que pasa ahí? El punto focal está a 12, no, a 18. La distancia focal la vamos a poner ahí. Este es el foco. Y el doble es el centro de curvatura. De manera que la distancia focal es igual al radio partido por 2. Y si el radio es de 36 centímetros, entonces al dividirlo por 2, la distancia focal es 18 centímetros. Así es que la distancia focal es esto. Eso mide 18 centímetros. Pues bien, luego vamos a ver cómo resulta esto. ¿A dónde está el problema? Dice que a distancia del espejo esférico cóncavo se debe colocar un objeto para formar una imagen real de 1/9 de su tamaño. Esto es acá. Y esto, ya. Entonces la condición es que H' es el tamaño de la imagen y H es el tamaño del objeto. Y eso es lo mismo que menos S', que es la distancia imagen partido por la distancia objeto. Pero lo que me están diciendo de que H' debe ser la 9ª parte, debe ser 1/9 de H, ¿no es cierto? Debe ser 1/9 de H. Esto es lo que plantean en el ejercicio. La 9ª parte de H. Entonces lo vamos a reemplazar acá. Y en vez de H', vamos a colocar ahí 1/9 de H partido por H.
H' lo he colocado así, y esto es menos S partido por S. En consecuencia, el H se cancela y multiplicamos cruzado el S por 1 y el otro de allá. Entonces la distancia objeto me va a quedar multiplicada por 1 y el S' me va a quedar multiplicado por 9. 9S'. Ya. Entonces tenemos este valor que ya hemos descubierto la relación matemática que hay entre ellos. Pero si uno va a la relación de 1 partido por F, esto es 1 partido por S más 1 partido por S'. Coloquemos lo que sabemos entonces. Coloquemos lo que sabemos. Lo que sabemos, profesor, es de que la distancia focal es conocida y esto es 1 partido por 18. No hay problema. Pero acá tenemos que ver qué es lo que vamos a calcular primero. Si es la distancia objeto o la distancia imagen. Si calculamos la distancia objeto, entonces esto lo vamos a dejar en función de la distancia imagen. Y esto va a ser partido por menos 9S' más 1 partido por S'. Vamos a ver cuál es la distancia imagen. ¿Por qué está molestando ahí? Ya. Ya, niño. Bueno, acá tenemos entonces una operación matemática bien sencilla y es 18AO igual a menos 1 partido 1 eno, vamos a ver, 1 partido por 9S' más 1 partido por S'. Bueno, hay que sacar mínimo como múltiplo y esto nos quedaría un 18AO igual a 9S', ¿no es cierto? El mínimo común. Y el primero, 9S' para llegar a eso es 1, esto nos da menos 1. Y esto de acá nos va a dar S' para llegar a eso, tenemos que multiplicarlo por 9. 9 por 1, 9. Así que esto es 9. Entonces esto nos tenemos, arriba es 8 partido por 9S'. Bien, descubramos a qué distancia se encuentra la pantalla primero. Profe, ¿Le escucho? ¿por qué no queda menos 9? Por esto, el S, la distancia objeto, es menos 9S'. Entonces acá, como tenemos este foco, lo conocemos, y esta es la distancia imagen, acá sustituimos en donde dice distancia objeto, sustituimos la relación que hay con la distancia imagen, y esa es menos 9S'. ¿Mm? Sí, pero yo le pregunto que ¿por qué no queda el menos 9 después cuando multiplica al Porque final? mira, ¿por qué razón? Porque tú tienes acá, este mínimo común es 9S. Aquí lo he puesto, 9S. Entonces tú dices, 9S' para llegar a ser 9S' hay que multiplicarlo por 1. Y ese 1 se multiplica por este numerador que es 1. Por eso te queda menos 1. En cambio, este otro, para llegar a ser 9S' lo tienes que multiplicar por 9, ¿no es cierto? Este denominador. Por lo tanto, el 9 lo multiplicas por el numerador y te queda más 9, porque este signo es positivo. Este es el que está negativo. Y a la final es
al hacer este cálculo te da 8, ¿sí? Si lo que tú planteas, ¿cómo te quedaría menos 9? Si este en vez de ser negativo fuera positivo, y este negativo, entonces fíjate, ahí te quedaría, si este fuera positivo, lo voy a colocar allá y después lo vamos a borrar, y este fuera negativo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el 9S, para llegar a ser 9S, hay que multiplicarlo por 1. Y como este es positivo, te quedaría más 1, este sería más. Y el S', para llegar a ser 9S', hay que multiplicarlo por 9. Y como este es menos, sería menos 9. En ese caso te quedaría esa situación. ¿Estamos bien? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Bueno, entonces ahora lo que hay que hacer es... se me perdió el cursor mío. Oh, ando por arriba, ando por arriba. Ya. Entonces ahora lo que hay que hacer es multiplicar cruzado el 1 con el 9 y el 8 con el 18. Entonces nos queda 9S', 9S' igual a 18 por 8. Y ustedes, como tienen calculadora ahí, me dicen cuánto vale S', por favor. Este es 2. Si lo paso para allá, me quedan 2. 2 por 8, 16. Es decir, sería 16 centímetros la imagen. ¿Mm? Bueno, y ahora, si ustedes quieren calcular la distancia objeto, entonces ya tienen esto que es 16. Y sustituimos ahí o sustituimos ahí. A 16 centímetros. La distancia de imagen es esa. Entonces veamos cuánto da la distancia objeto. Podemos poner así nomás. 1 partido por F igual a 1 partido por S más 1 partido por S'. De manera entonces que esto sería 1 partido por 18, ¿no es cierto?, la distancia focal. Y esto está bien feo acá porque me dio 16 y la distancia focal es 18. Y me va a dar al revés. 1 partido por la distancia objeto, ¿no es cierto?, más partido por la distancia imagen, que esta me debió haber dado el otro valor. 18 centímetros y 18 centímetros. Así que esto, vamos a ver. Un 18avo, 1 dividido por 18, menos 1 dividido por 16. Y esto lo vamos a poner así. Sería 144, 1. ...144. De manera entonces que la distancia objeto del espejo sería 144 centímetros. Bien. Vamos entonces ahora a ver la página 318. Profe, ahí puso 1 partido 18 menos 1 partido 16. Sí, este pasa al otro lado restando. Y este queda solo ahí. A ver.
te queda un 18avo menos un 16avo. Y a este lado, este lo pasé para allá, y a este lado te queda 1 sobre ese. Entonces tú tienes que restar estas dos fracciones. Las calculadoras resuelven fracciones, pero después que resuelva esto lo tienes que dar vuelta, porque fíjate tú que la incógnita está en el denominador. Eso es. Vamos a la 318, que parece que no lo hemos hecho. Página 318. Vamos acá. Espero que sea de este texto. ¿En qué página estamos? La 312. Vamos a la 318. $314. La 315 va a aparecer a la derecha. 315. 300. Ya acá está, acá hay uno. Dice una lente convergente, delgada, aquí le ponen delgado, de distancia focal 20 centímetros, se coloca a 37 centímetros frente a una pantalla. Y después dice, ¿dónde se debe situar un objeto si su imagen tiene que aparecer en la pantalla? Observemos acá, para que alcancemos a hacer lo otro. Dice una lente convergente de 20 centímetros de distancia focal se coloca a 37 centímetros frente a una pantalla, no frente a la lente. Cuidado con esto porque esto es bien importante. Se encuentra a 37 centímetros frente a la pantalla. ¿Dónde deberá situarse un objeto si su imagen tiene que aparecer en la pantalla? Más o menos vamos a tratar de visualizar qué es lo que está diciendo ahí. ¿Dónde está la pizarra? Ahí está. Esto es que la referencia es de la pantalla. Bueno, lo voy a hacer a mano alzada porque si no nos vamos a llevar mucho tiempo. Vamos a suponer esto. Era una lente convergente. Entonces vamos a dibujar la lente convergente ahí. Una lente delgada. Ahí. Y ¿dónde está este ejercicio? Dice que la distancia focal es 17 centímetros. Vamos. La distancia focal es 17 centímetros. Aquí tenemos el foco y aquí tenemos el otro foco. Y la distancia focal, el F, vale 17 centímetros. All right. Seguimos. Y dice que se coloca 37 centímetros frente a una pantalla. Por tanto, si la lente convergente se coloca a 37 centímetros de una pantalla, significa entonces que la pantalla, si este tiene 17, 17 y 17 son 34, o sea, quiere decir que la pantalla está por acá. Le vamos a hacer un pedestal a la pantalla. Esta es la pantalla. Esa es la pantalla.
Entonces la pregunta es, distancia focal es 17 y la distancia imagen va a tener que formarse la imagen nítida, se tiene que formar en la pantalla. Así que este es S'. Y esa distancia imagen debe ser del orden de los 37 centímetros. 37 centímetros eran, ¿no? ¿Dónde está? Ah, el foco era 20 y 37 el otro. Niño, ¿qué les pasa? Esto no era 17, esto era 20. Vamos a borrar ahí, ¿ah? Entonces la distancia focal no era 17, sino que es 20. 20 centímetros. Hombre, hoy día 20 centímetros. Bien. Entonces lo que hay que hacer, obviamente que el objeto no puede estar acá. Tiene que estar a este lado. Ahora, ¿dónde va a estar a este lado? Eso es lo que nosotros tenemos que averiguar. El S, donde la distancia objeto. Para eso entonces tenemos la ecuación 1 sobre F es igual a 1 sobre S más 1 sobre S', donde esto va a ser un 20avo, ¿no es cierto?, igual a 1 partido por la distancia objeto, que no se sabe, más 1 partido por la distancia imagen, que tampoco se sabe. Perdón, la distancia imagen se va a producir acá, en la pantalla. Así que la pantalla está a 37 centímetros. 37. No coloqué la unidad, este 20 centímetros y este 37 centímetros, pero se entiende que el resultado queda en... Por esa razón, voy a despejar esto, y ese que está sumando pasa al otro lado restando. Así que el 1/20avo me queda restado con el 1 sobre 37. Y esto yo no voy a sacar mínimo común nada, sino que lo que voy a hacer, lo voy a sumar con la calculadora. Entonces esto va a ser 1/20avo menos un 37avo. Menos un 37avo. Y eso nos da 740 partido por 17. Así que el S nos estaría dando 740 sobre 17. Y esto en centímetros. Y si esto lo transformamos en decimal, eso nos indica que esto es 0,023 centímetros. Así es que a ver, no hemos hecho nada malo. Profe, a mí me da 43,53. Sí, parece que hice algo mal. No, pero así mismo, el 740 dividido 17. Ah, verdad, pues estoy mal. 740 dividido por 17. ¿Qué hice entonces con la calculadora? 43,53. Oh, qué horror. Y yo estando con la calculadora en la mano, Dios mío. Ya, esto entonces resultó ser 43,53. Gracias, tienes toda la razón a eso. 43,53 centímetros. Es decir, que esto debería, si esto es 20, 40, el objeto debería estar por acá. Voy a dibujar una vela y esa vela se va a proyectar acá, en esta pantalla. Va a aparecer allí. Obviamente que va a aparecer real e invertida.
Bueno, podríamos demostrar que si yo le doy un tamaño a la vela, puedo saber cuánto es el tamaño de la imagen. Vamos a suponer, no es que no lo sepan eso. Bueno, ya sabemos entonces que el objeto debe encontrarse a una distancia de 43,53 centímetros. Esa es la distancia objeto. Y la imagen, la distancia de imagen es de 37 centímetros. Estamos listos. Ahora, si este objeto mide 5 centímetros, si H, el objeto mide 5 centímetros, ¿cuánto mide la imagen? El tamaño de la imagen. Ah, profesor, H' es H como menos S' es a S. Pero H' es lo que queremos averiguar, de manera entonces que esto nos va a decir que H' es igual a menos H sobre S' sobre S. Y eso nos va a decir, nos dice que es negativo. Oiga, profesor, ¿qué es lo que significa negativo? Ya le voy a explicar. Esto es, el H es 5 centímetros multiplicado por S', que es 37 centímetros. Este es eso. Y está dividido por la distancia S, que es 43,53 centímetros. Entonces, mano a la calculadora, porque yo estoy calculando mal de repente, niño. ¿Eh? Ya, mientras yo saco una pastilla de menta para esta hora, este es mi merienda. ¿Cuánto da? Menos 4,25. A mí igual, profe. Listo, se acepta porque yo no lo voy a calcular, estoy haciéndolas mal. Quiere decir que si el tamaño de este es 5 centímetros, la imagen es 4,25, es más pequeña. Pero profesor, ¿por qué negativa? No, lo que pasa es de que este objeto está hacia arriba mirando, pero cuando la luz pasa a través de la lente, la imagen que aparece hacia abajo en la pantalla esta. La dibujé acá al lado y eso se puede demostrar trazando los rayos principales y viendo de que realmente la imagen se va a producir invertida. Y eso es lo que nos indica el signo. Nos indica que es una imagen, pero tiene signo negativo, en vez de ser para arriba del eje Y, está mirando para abajo. Y cuando la imagen y el objeto están los dos hacia arriba, este valor de H' o H va a ser positivo. Lo bueno de estas ecuaciones que funcionan, niños. Bueno, antes que se nos vaya el tiempo, dejemos a un lado eso y vamos a la página 174. Vamos a ver si aparece esta página acá. 174. Y 174. Vamos a ver si es que acaso puse acá. A ver, yo por qué había puesto esto.
175. Ah, esto parece que era. Ah, este no lo subrayé. Ya. Dice una pieza de 50 gramos. El metal es de 50 gramos. Subrayado. Está a 95 grados Celsius. Está a 95 grados Celsius el metal y son 50 gramos. Y se deja caer dentro de 250 gramos de agua que está a 17 grados Celsius. 250 gramos de agua. Y esa pieza de metal que está a más temperatura calienta el agua y la calienta a 19,4 grados Celsius. Pregunta, ¿cuál es el calor específico del metal? La pregunta es, ¿cuál es el calor específico? Bueno, ¿podrán ustedes recordar estas cifras acá? El metal 50 gramos y la temperatura de 95 grados, el agua 250 gramos, está a 17 grados Celsius el agua y le hace subir la temperatura a 19,4 grados Celsius. Entonces, vamos a la pantalla y colocamos los datos. Para el metal tenía una temperatura, 1 le vamos a llamar, de 95 grados Celsius, ¿no es cierto? A ver si me equivoqué o no. ¿Y la masa de cuánto era? 50 gramos. Bien, eso es. El calor específico no lo sabemos, pero esto cae dentro de un recipiente con agua cuya temperatura era de 17 grados, ¿no? Sí, sí, Ya. profe, era 17. 17 grados Celsius. Y la masa del agua es de 250 gramos, eso sí lo recuerdo. Y el calor específico del agua es 1 calorías partido por grados Celsius. Estamos listos. Y el agua aumenta su temperatura de 17 a 19,6, parece que era. 19,4. ¿Dónde está? 19,4. Gracias. Calienta a una temperatura de 19,4 grados Celsius. Entonces, esta cosa es pura álgebra nomás. No vamos a colocar las unidades para que esta cosa no se ponga tan fea y no tiene ningún sentido. El calor específico que vamos a obtener va a ser calorías, gramos, grados Celsius. Así es que ponemos la temperatura de equilibrio de una mezcla, se define como M1, C1, T1, más M2, C2, T2, partido por M1, C1, bien digo, más M2, C2. Si es que esto hay que sustituir los datos. Esta temperatura de equilibrio es 19,4. 19,4. No vamos a poner las unidades, sino igual. Arriba
nos va a quedar la masa 1, que es 50, multiplicado por el calor específico 1. Lo voy a llamar C nomás, porque la variable C, o lo ponemos X si ustedes quieren. C. Y la temperatura 1, 95. Más el M2, que es 250, por el calor específico del agua es 1, así que eso está partido por 1. Y eso multiplicado por la temperatura del agua inicial, que es 17 grados Celsius. Y esto partido masa 1, 50, por el calor específico 1, que en este caso no lo conocemos y dijimos que le íbamos a llamar C. Este es incógnita y es la misma que va. Más la masa 2, que es 250 por C2, que es 1. Y ahora lo único que tenemos es esta ecuación que hay que pasarla para el otro lado y nos queda 19,4 multiplicado por 50C más 250. Y eso es igual a 50C, el número 50 por 95. ¿Por qué no van diciéndome al tiro cuánto vale eso? Eso da 4.750, profe. Ya, ¿están de acuerdo? 4.750. Y más, hay este otro, 250 por 17. No, pero un momento, eso va con la letra C. Eso queda así. Más 250 por 17. 4.250. 4.250. Ya. Bueno, como ustedes pueden ver, miren, este se multiplica por ese, en matemática de la básica, y después este se multiplica por ese, ¿no es verdad? Y se juntan los C a un lado y los números al otro lado. Y ya está listo el problema. Y ahí sacamos el calor específico. Así es que lo voy a dejar hasta ahí para que no... A ver, porque no tiene sentido perder tiempo en eso. 19,4 por 50. Da 9,70. Y 19,4 por 250. 4.850. Y eso es 4.750 más 4.250. Ya, este lo pasamos para acá. Y ese para el otro lado. Así que nos quedaría 48,50 menos 42,50. Ya a este lado nos quedarían 600. Ya este lo pasamos para acá. Y 47,50 sería menos 9,70. 3.780. Espero no haberme equivocado.
Espero Va no bien, haberme profe. equivocado. A mí me dio Ya. igual también. ¿Está bien lo mismo? 600 partido por 3.780. Y eso nos da 600 dividido por 3.780. Esto Profe, a mí me es, dio 0,16. ya, muy bien. 1 dividido por Answer. 0,15, 0,58, ya, 0,16. Muy bien. Y esto no lo pusimos en ninguna parte, pero hay que ponerlo, porque calor específico es caloría, gramos, grado Celsius. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta ahí. Bueno, ya, y hay algo que también va a estar presente. Veamos un ejercicio de ley de Ohm. Veamos acá. Este ejercicio. A mano alzada, niño, perdonen, pero si no nos vamos a llevar mucho tiempo en calcular. Ujú. Y esto lo vamos a poner acá. Ese de ahí. Y a esto lo vamos a someter a un voltaje acá. Vamos a poner la placa positiva ahí y la negativa ahí. Y le vamos a dar valores a esto. La FEM va a ser de 20 volts. Esta resistencia va a ser de 2 ohm. A ver, de 2 ohm. Esta va a ser una resistencia de 1 ohm. Y esta va a ser una resistencia de 6 ohm. Esta va a ser una resistencia de 10 ohm. Y esta resistencia va a ser de 5 ohm. De 10. Y esta de 15 ohm. Ya. Vamos a calcular la corriente. Y como queremos calcular la corriente, sabemos que el voltaje es igual a resistencia por intensidad. Entonces vamos a ver cuánto va la resistencia interna. Sabemos el voltaje y queremos calcular la corriente, pero no conocemos la resistencia, tenemos que conocer estos dos. Vamos a ver cuánto es la resistencia equivalente del circuito. Entonces, lo que hay que hacer es tomar parceladamente. Por ejemplo, estos 3 resistencias que hay ahí están en paralelo y estas resistencias se pueden reducir a una sola, que le vamos a llamar resistencia equivalente 1. Y esa resistencia equivalente 1, como están en paralelo, se calcula como 1 sobre R equivalente 1 igual a 1 partido por 5 ohm, ¿no es cierto? No voy a poner las unidades porque el resultado va a dar en ohm, más 1 partido por 10
ohm, obviamente, más 1 partido por 15. Y eso, el resultado hay que darlo vuelta. Así es que, pues bien, con la calculadora que suma fracciones, entonces hacemos 1/5 más 1/10, 1/10, más 1/15, más 1/15. Y eso nos da 11/30, que si yo lo invierto, al invertirlo, esto me da 11/30, pero al invertirlo, nos queda que la resistencia equivalente 1 es 30 partido por 11, y a esta sí que le ponemos la unidad que es el ohm. Ya sabemos cuánto es eso. Luego entonces va a ver que dejamos eso ahí nomás porque lo vamos a cambiar por una sola resistencia. Tomamos estas otras dos que están ahí en serie. Y a esa le vamos a llamar resistencia equivalente 2. Pero profesor, están en serie. Y cuando hay serie, esto se calcula simplemente sumando. El R equivalente 2 va a ser 2 ohm más 1 ohm. Y eso nos da 3 ohm. Así que la resistencia equivalente que hay acá es de 3 ohm. Este resultado es interesante y ese resultado es interesante. Pero si esta es de 3 ohm, la que resulta de acá, vamos a ver qué es lo que ocurre. Hay que reemplazarla por una sola. Entonces, esto significa que un alumno ordenado debería nuevamente hacer una figura y en vez de colocar dos resistencias ahí, coloca una sola, aquí arriba. Y acá abajo coloca una de 6, que es la que hay. Esta es la resistencia equivalente, que es de 3 ohm ahora, y esta es de 6 ohm. Y seguimos con el circuito y nos encontramos con una resistencia que es de 10 ohm. Y seguimos con el circuito y nos encontramos con una resistencia equivalente 1 que es de 30. Esta resistencia es de 30 onceavo ohm. Bien, estamos analizando esa parte del circuito. Bueno, quedaron estas dos en paralelo y cuando se suman en paralelo, a esta le vamos a llamar resistencia equivalente 3. Equivalente 3. La equivalente 3, de esas dos resistencias, como están en paralelo, 1 partido por resistencia equivalente 3, es 1 partido por 6 ohm más 1 partido por 3 ohm. Bueno, 1/6 más 1/3, y dado vuelta y todo ese cuento, yo ya conozco este resultado. La resistencia equivalente 3 es de 2 ohm. Ahora ya sé cuánto vale esta resistencia equivalente. Entonces voy a ver cómo quedó el circuito ahora. Si yo cambio toda esta resistencia, el circuito va a quedar de la siguiente manera. Esto va a quedar con una sola resistencia, una resistencia y una resistencia. Y esto quedaría bien. Esta es de 2 ohm, esta es de 10 ohm y esta es de 30 onceavo ohm. Bueno, como quedaron en serie,
Esta FEM es de 20 volts. En serie se suman. Así que la resistencia total, R va a ser 2 ohm más 10 ohm más 31 onceavo. ¿Qué quedó feo eso? Bien. 12 más 31 onceavo. $163 onceavo. Ya. 163 onceavo ohm. Ahora, como la FEM es igual a resistencia por intensidad, entonces de estas tres va a quedar una sola. Se van a tomar las tres, se van a echar todas esas y va a quedar una de 163 onceavo ohm. Bien, el voltaje igual a resistencia por intensidad, esto implica entonces que la intensidad es la FEM partido por la resistencia. Y esa FEM es de 20 volts. Y la resistencia 163 onceavo ohm. Así que hay que dividir eso y nos va a dar una corriente en amperio. Bueno, como ustedes pueden ver ahí, eso habría que hacer esos cálculos ahí. Y de repente en un condensador vamos a preguntar calcular el área que debe tener un condensador plano ujú, cuyas placas están separadas están separadas 0,1 milímetro. 0,1 milímetro. Su capacidad es de 800 microfaradio. 800 microfaradio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros vamos a considerar que este condensador tiene unas placas allí
Ya, bueno, ahora que haga lo que quiera nomás. Ujú. Y obviamente que una placa positiva y la otra negativa. Pero lo interesante es que la distancia la conocemos, es 0,1 milímetro. Ujú. Y conocemos el área de una de las placas. No, perdón, el área no la conocemos, debemos saberla. Y sabemos que epsilon 0 es 8,85 por 10 elevado a la menos 12. Y esto me parece que es Coulomb al cuadrado. Bien, digo, Coulomb al cuadrado. Tengo que ponerlo bien eso. No se nota bien. Tenemos que arreglar esto. La capacidad se mide en Coulomb. Oh, se mide en Coulomb al cuadrado. Coulomb al cuadrado partido por Newton metros cuadrados. Bueno, hagamos esto. Y la capacidad sin dieléctrico, la capacidad con dieléctrico es K, y esto es epsilon 0 A partido por D. Ahora, si es aire lo que tiene, el K vale 1. Así es que la capacidad va a ser simplemente epsilon 0 A partido por D. Bien, como el área la que no conocemos, el área la despejamos, el área de las placas, y eso nos va a quedar multiplicado la capacidad por la distancia de la capacidad. Este D pasa multiplicando. Y todo eso dividido por epsilon 0. Pero esta distancia está en metro. Hay que escribirla perdón, está en milímetro. Hay que escribirla en metro para que quede todo en el sistema internacional. Y este sería 0,1 por 10 elevado a la menos 3, porque mili a la menos 3. Así que sería 0,1 por 10 elevado a la menos 3. Y así no nos hacemos problemas. Y esto nos va a quedar convertido en metro. Y esto nos queda en metro. Bien. Ellos reemplazan los valores. La capacidad que es 800 microfaradios sería, la letra C, claro, es la capacidad primero. 800 microfaradios, el micro vale 10 elevado a la menos 6. Y esto nos va a quedar faradio. Multiplicado por la distancia de separación de las placas, que es 0,1 por 10 elevado a la menos 3. 0,1 por la menos 3. Y esto nos quedaría metro. Bien. Y dividido por epsilon 0, que es 8,85 por 10 elevado a la menos 12. Obviamente que ya lo tenemos. Este es Coulomb partido por Newton metro cuadrado. Ya. Eso nos va a dar en metros cuadrados. Por favor, a ver cómo andan ahí con los cálculos.
¿Cuánto les dio? Profe, a mí me dio 9039,5. A mí igual me dio eso. Ya. Y, ah, sí, es que está en... No puede ser en metros, pues. No. Ay, no, por favor. Es para casi 1 hectárea. ¿Qué fue lo que pasó? Este 10 elevado a la menos 12. 800 por 10 elevado a la menos 6. Esto te da 800 por 10 elevado a la menos... a la menos... Uy, uy, uy. 800 microfarads no puede ser tan grande. Y esto me da 10 elevado a la menos 9. Y el 10 elevado a la menos 9 con el 10 elevado a la menos 12 nos quedaría 10 elevado a 3. Ay, Dios, a ver, me va a quedar dividido por 10 elevado a 3. O sea, multiplicado por 10 elevado a 3. Y esto es 0,1 milímetro. Mm. Sí, me está dando una cantidad muy grande. Está dando 100. Oh. Lo que hay que hacer entonces esto, la capacidad en la distancia parece que está muy pequeña, 0,1 milímetro. Y esto debería ser unos 3 milímetros. Si esto fuera 3 milímetros, sería 3 por 10, tener una potencia de 10. Oh, bueno, mire, lamentablemente, como yo no calculé la capacidad versus la distancia, sino que di valores simplemente, estos 800 microfaradios es una capacidad no muy grande, porque en realidad son millonésimas de faradio. Y a menos que esto estuviese alterado, D por C y dividido por epsilon cero, eso es A. Ya, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que la capacidad a lo mejor es muy alta. O la distancia que hay ahí es muy pequeña. Habría que hacer un condensador que tuviera unos 4 centímetros. Dígame, Esa letra, cuando en la fórmula de capacidad, la letra que está al lado, ¿qué significa? este acá, Sí, esta es la constante dieléctrica. Si yo le introdujera un dieléctrico acá, una mica o un pedazo de papel entre medio de la placa del condensador, la capacidad ya no sería 800 microfaradios, sino que sería un valor mucho mayor, aumentaría su capacidad. Ujú. De manera de que esa constante está dada para la mica, para papel, para nylon y cualquier otro tipo de elementos que no son conductores y tienen la capacidad de comportarse como dieléctrico. Y que cuando lo colocan de entre medio de dos placas de un condensador, aumenta la capacidad del condensador. ¿Ya? Entonces, eso suele pasar. De manera de que aumenta la capacidad. Pero cuando se trata de aire y no hay condensador y simplemente hay aire entre medio de las dos placas, el K vale 1.
y de ahí va aumentando la constante en valores positivos, obviamente. Puede ser 1, que es el aire, la capacidad probablemente de la mica puede ser 1,7, y así uno puede ir a una tabla de valores y encontrar distintas constantes para distintos objetos. Eso puede variar. Bueno, miren, yo la verdad es que como se me ocurrió el ejercicio que podía hacer así, no me percaté al dar los datos que eso me podía dar un condensador extremadamente grande. ¿Ah? ¿Cuánto dio eso? 4.000 y tanto metros cuadrados. 9.039,5. Uh, mucho, 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 mucho. Y eso no debería haber ocurrido. Bueno, el epsilon 0 va arriba, ¿no es cierto? Sí, va arriba. En las ecuaciones, la capacidad de un condensador está dada de esa manera. Bueno, habría que ajustar los valores y bueno, este era un ejercicio para ver cómo funciona la fórmula esta de la capacidad de un condensador. ¿Mm? Y que aparece también este K, que es la constante dieléctrica. Ya, el viernes a las 5 de la tarde, ya hay 3 días que se han ido subiendo los ejercicios, así que ustedes pueden recurrir a eso. Pueden recurrir, son más complejos, pueden recurrir al libro Alkane también, a donde está Alkane. El Kane tiene ejercicios, lo que pasa es que buscarlos no es tan fácil y no tiene más que los ejemplos, no tiene ejercicios resueltos. Así es que habría que buscar dónde se encuentran los de transferencia de calor, que es lo que me interesa, para ubicarlos en la prueba. Profe, ¿a qué hora Dígame. dijo? A las 5 me dijeron. Ah, ya. Ya, gracias. Ya. Listo, que estén bien. Nos estaremos viendo. Gracias, Chao, profe. profesor. Que esté bien, Ya. gracias. Chao, profe, Ustedes cuídese. también. Que les vaya muy bien. Chao, profe, gracias. Ya, gracias a ustedes, niños, por escucharme.